Bien, mis hermanos, Jehová sea con ustedes. Vamos a iniciar déjenme poner aquí. Bien, vamos a continuar pues con el tema que hemos estado viendo y que iniciamos, es el canon de la Biblia, que esto básicamente es para que nosotros tengamos una idea clara, concreta, concisa de lo que es la Biblia, nuestra herramienta de vida, la herramienta que nos va a dar la salvación, que nos va a ayudar a que podamos llegar y pasar por ese camino de salvación. Aquí yo quiero, mis hermanos, eh, pues ver y preguntarles si tienen alguna pregunta, si tienen algo que quieran que aclaremos, algo que quieran aportar antes de continuar. Y bueno, porque realmente la vez pasada estuvimos ya iniciando lo que es el origen de la Biblia, el canon de la Biblia, le puse así de título, y veíamos el origen. Pero yo quiero abundar un poquito más y sobre todo para que nuevamente podamos ponernos en contexto. Y les mencionaba desde la vez pasada, último día que estuvimos analizando, estudiando, y que en este contexto del análisis de la Biblia, pues lo importante de conocerla es que ya varias veces lo he expuesto, que es necesario tener bien fija, bien cierta lo que es la Biblia, porque mis hermanos, es la única fuente en la que se apoya el cristianismo. Pero miren, antes que nada, aquí yo quiero que entendamos algo muy importante. Es necesario que reconozcamos, que podamos diferenciar cierta disonancia entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Y esto valga no solamente es por el contenido, sino también la estructura, el origen y la redacción, sino lo más importante es que entendamos el propósito de la obra. Y este propósito de la obra, bueno, es a dónde nos va a llevar. Y aquí nosotros podemos ver entonces que eh, entre el Antiguo y Nuevo Testamento hay esa diferencia. Pero antes de entrar en eso, yo quiero recordarles, mis hermanos, algo muy importante. La Biblia no puede ser considerada un documento rector en el contexto histórico de la humanidad. ¿Esto por qué? A ver, yo quisiera que me expusieran por qué creen o por qué piensan que afirmo que la Biblia no puede ser considerada como un documento histórico para que nos dé el conocimiento de la evolución de la humanidad. Eh, ¿A quién le preguntaré? Bueno, a ver, eh, mi hermana Raquel Olayo. Dime, mi hermano. Eh, ahí mm, será porque no están, este, o sea, mm, yo por lo que he visto se salta como que pues muchos años, ¿no? O sea, como que ahorita te habla de, como usted, ¿no? Estamos en el 1200 y al rato ya está en el 2000 o algo así, ¿no? O sea, en relación de que no es continuo, o sea, no hay una continuidad exacta, no sé. Ajá, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, puede ser una razón. Muchas gracias. ¿Alguien más, mis hermanos, No, alguien que quiera colaborar? A ver, adelante, mi hermano Marisabel.
Es mi hija Mechita la que quiere hablar. Ah, perfecto, adelante. Ok, yo considero que no, que la Biblia no se considera un libro histórico de cierta manera, porque al final de cuentas sí se menciona que lo que se está mostrando ahí o está escrito, algunas cosas son cosas que les dijo el abuelo o el tatarabuelo a la persona que le escribió, ¿sí? Entonces, aunque mencione cosas, no hay de cierta manera evidencia, por así decirlo. Aparte de que la finalidad de la Biblia es más teológico y moral que un registro fidedigno de la historia como tal. Bien, gracias, así es. Bien, alguien más para antes de, porque por ahí les estoy poniendo un cuadrito y es algo como un análisis comparativo precisamente que nos llevaría a ver por qué no lo podemos considerar como documento rector histórico. Y bueno, si hay alguien más que quiera aportar, adelante, si no para para entrar en materia. Bueno, entonces miren, vamos a ver que en la parte de arriba de este cuadro le estoy poniendo el origen y le pongo caos. ¿Por qué? Bueno, si aquí en el lado izquierdo ustedes van a ver el título de la columna izquierda que dice Historia Bíblica y en el otro lado Historia Universal. Sin embargo, como algo común en lo cual no se sabe cómo comenzó, qué fue, pues la Biblia nos dice que en el principio era un caos y que Dios estaba ahí presente y entonces empezó a crear todo. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Sin embargo, dentro de las teorías, porque no son más que teorías, de la ciencia, y le estoy poniendo aquí una de las teorías que estuvo rigiendo mucho tiempo, pero que hoy ha cambiado y etcétera. Nada más es como ilustrativo, es el famoso Big Bang. Por eso, en este cuadro comparativo, en la historia bíblica pongo lo que Génesis nos dice de la creación del universo, del mundo y del hombre. Y en el lado de la historia universal, pues una de tantas teorías de cómo surgió, porque en realidad pues no se sabe, ¿no? Ahora bien, el siguiente punto que vamos a comparar aquí es precisamente nuestra propia persona. Dios crea al hombre, así nos enseña la historia bíblica. En la historia universal también, dentro de las teorías que tratan de explicar el origen de la humanidad, está la famosa teoría de la evolución. Ambas, esto es como ejemplo, pero miren, si nosotros nos referimos, ya no quiero poner los textos porque ya muchas veces los hemos analizado estos y creo que no los sabemos de memoria. Cuando Dios crea al hombre, dice que Dios creó al hombre, varón y hembra los crió, los bendijo y los puso en el mundo para que ellos cubrieran toda la tierra y la dominaran y la sojuzgaran. Eso es lo que dice, ¿no? Mientras que en la historia universal, pues surgió la famosa teoría de la evolución en la cual el hombre evolucionó a partir de un ancestro común entre, por ahí dicen unos que los monos o que otros otros seres y que fueron evolucionando. Y yo quiero que pongamos atención en lo que la Biblia nos dice, simple y sencillamente con una lógica contundente en la cual dice, Dios creó al hombre, a la mujer, a toda la humanidad, la puso y le dio las capacidades para que pudieran dominarla. Eso hoy lo podemos entender claramente por la posición que nosotros tenemos y que ahorita les comento qué es lo que nos apoyaría para que lo pensemos así. Sin embargo, dentro de una de las más famosas, que es la teoría de la evolución, porque hay evidencias físicas y hay los hallazgos de los homínidos, creo que se dice así, antecedentes del hombre,
como el hombre de Cromañón, el hombre de Neandertal y varios más que surgieron ahí, pero que más se asemejan a animales que a hombres. Aquí yo no sé, mis hermanos, si han escuchado del famoso eslabón perdido. Y eso es fundamental, porque si bien hay la evidencia de que existieron seres muy parecidos que utilizaron sobre todo herramientas rudimentarias, por cierto, y que eso les daba una cierta cualidad humana, pero la realidad es que yo quiero comentarles esto en mi muy particular opinión, que pues los animales han utilizado herramientas y está demostrado. Las nutrias, por ejemplo, agarran una piedra, se la ponen en la panza, se voltean en el agua, ponen la semilla y agarran otra piedra y la despedazan para sacarle. Esta es una herramienta rudimentaria. Se ha visto, por ejemplo, que un cuervo, para poder sacar su alimento de una botella, le empieza a arrojar piedras y obviamente el nivel sube hasta que bota la semilla. Entonces es un conocimiento rudimentario de herramientas, pero pues en eso nos demuestra que esos que se dicen antecedentes del hombre, pues no sería nada raro que utilizaran las herramientas como las utilizan los animales hasta hoy en día. Sin embargo, bueno, aquí lo importante para diferenciar entre los animales y el hombre no es que usen herramientas ni que sean inteligentes ni nada de eso. Hay animales más inteligentes que los hombres, créanlo, créanlo. Está demostrado, ¿no? Aprenden más rápido y son, bueno, eh, no me voy a entretener mucho en eso, pero lo importante de todo esto, la diferencia fundamental es que el hombre tiene conciencia, conciencia de sí mismo, y esa conciencia le hace ver lo que significa la vida, la muerte, lo que significa sus relaciones con los demás, puede modificarla, puede variarla, puede crear, puede modificar para bien o para mal su entorno, y a veces pues lo hace más mal que bien. Esa es la teoría, esa es la diferencia fundamental, y ese eslabón de cambiar de animal a hombre es el que no está por ahí, anda perdido. Hasta ahorita no hay nada que explique ese salto. Sin embargo, la Biblia es contundente y dice, Dios nos hizo así como somos desde entonces hasta hoy y seguimos siendo igual. Tal vez no tan como debería de haber sido. Bueno, eso es en cuanto a esto. Y luego viene, hasta ahí podríamos decir, bueno, nos da más conocimiento la Biblia que la historia universal de la ciencia. Pero bueno, ahora viene, después de Adán y Eva, que la humanidad creció, etcétera, lo que pasaron, y viene el diluvio. En el diluvio se supone, o la Biblia nos dice, que Dios destruyó toda la humanidad por su maldad, por haberse multiplicado la maldad. Y inclusive, pues, se dice que hay evidencias, hay quienes han buscado el arca y que por ahí ya la encontraron, no lo sé. Pero también yo les puse aquí en la historia universal el fenómeno de las glaciaciones, la edad del hielo. En la edad del hielo, pues hubo una extinción. Ya había habido otras, pero esta es muy particular porque el hombre ya es protagonista de esta extinción y que lo obligó a que evolucionara en su desarrollo eh, eh, social. Y bueno, después del diluvio y de toda la historia que nos cuenta el diluvio, está un personaje que es Noé, el único que surge. Entonces nosotros, según la historia bíblica, pues todo el origen de la humanidad ya no sería Adán y Eva, sino que sería Noé. ¿Sí? Y Noé, con sus 3 hijos, como ya nos lo explicó, lo tomó en su estudio nuestro hermano Pablo, ya no lo voy a repetir, bueno, de ahí se dice que surgieron toda la humanidad. Pero hay un problema.
hay un problema con eso, porque ya aquí, si nosotros nos vamos a a ver todo lo que nos explicó ya, para no repetirlo, vemos eh, que esos tres se supone que dieron origen a todas las naciones. Pero miren, lo que nos aportaba nuestra hermana Raquel, que son, vamos a decir así, las cuentas, las cifras no salen para que a partir de tres personas se hubiese repoblado la tierra completamente. Sin embargo, como vemos en la historia universal, esa época es de grandes migraciones y que aparte de que ya el hombre estaba en diferentes entornos con las diferentes etnias, estas empezaron a emigrar más y a hacer mezclas y a hacer la, pues surgir nuevas fisonomías, nuevas etnias. Entonces aquí es donde ya nosotros diríamos, creo que no. Y a partir de aquí, después de esto, estoy poniendo la Torre de Babel. En la Torre de Babel es muy particular porque si nosotros nos vamos a la lectura bíblica, vamos a encontrar ahí que después de la inundación y después de haberse multiplicado el hombre a partir de la familia de Noé, pues todos hablaban la misma lengua, dice ahí, estaban en una llanura, todos vivían juntos, no habla de migraciones, de nada más que eso, y que todos juntos se les ocurrió la idea de levantar una torre que llegara hasta el cielo para evitar ser extinguidos por otro diluvio. A lo que Dios dice que cuando los observó no le gustó, y entonces para que no siguieran construyendo, dice que confundió sus lenguas y ya nadie se entendía, y pues como nadie se podía comunicar, cada quien se fue por su lado y entonces se esparcieron por toda la tierra, supongo. Aquí yo le pongo que hay un desarrollo cultural porque a partir de aquí es cuando se empiezan a desarrollar las teorías de la creación, y algo muy importante que es que el hombre empieza ya a, a crear historia. Esto es más o menos ya por la época de la edad de bronce. Lo anterior son las edades. Si recuerdan por ahí, la historia nos enseña que hubo una evolución desde la edad de piedra, pasó la edad del hierro, de bronce, en donde fueron descubriendo el fuego, la rueda, herramientas y desarrollándose, así como también cambiando de su manera de vivir nómada a establecerse en un lugar y desarrollar la cultura y la agricultura y ganadería. Entonces todo eso ocurre hasta este momento y eso nos lo enseña la historia universal, y podemos ya empezar a datar fechas y tener la evidencia de todo este desarrollo. Todavía existen, ya nuestro hermano Saúl por ahí nos mostraba culturas muy antiguas. Bueno, aquí en este momento ya entramos a la cuestión de Abraham. Y así como nos lo explicaba nuestro hermano, bueno, pues a partir de Abraham se crea una promesa que Dios le da a Abraham. Y bueno, aquí miren, para que veamos a veces que nosotros no, a veces como que se nos pasan algunas cosillas por ahí. Yo quiero preguntarle por aquí, a quién. Eh, a ver, nuestra hermana Ruth Cerezo Domínguez. Ruth, ¿de dónde salió? ¿En dónde fue? ¿En dónde Dios le dio la promesa a Abraham? ¿Y de dónde salió para ir a la tierra prometida? De Ur de los Caldeos. ¿Sí? Ujú. ¿Cuál fue la promesa o qué es lo que Dios le dijo a Abraham? A ver si nos puedes. Que saliera de su tierra y de su parentela. O la promesa
que le... Cuando le dijo que saliera, que se fuera de ahí porque le iba a hacer que él tuviera muchos descendientes, ¿no? De tiene una gran nación. Algo más, nada más. Miren, aquí hay un cierto problemilla. Les voy a poner Génesis 12:2. ¿Sí? Si ustedes lo están viendo, lo están mirando, aquí en Génesis 12:2, precisamente es donde encontramos que Jehová dice a Abraham que se vaya de su tierra y de su parentela. Pero Abraham realmente no salió de Ur de los Caldeos. ¿Sí? Porque quien salió de Ur de los Caldeos fue su padre Taré con toda la familia. Y si ven en el 11:31, que ya se los estoy poniendo ahí, dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su mujer, su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Aquí ya tenemos quizás uno de los primeros problemillas en la cual pues lo que habíamos afirmado siempre no es como nosotros lo habíamos dicho. ¿Sí? La promesa no fue a Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos. Tampoco le dijo que se fuera de ahí. Entonces podríamos aquí decir qué es lo que pasó. Dios le dijo no a Abraham, sino a su padre Taré en todo caso, porque él fue con toda la familia que salió de Ur de los Caldeos. Y llegaron a ese, y ya iba a la tierra de Canaán. Y estando ahí, Taré murió. Y ahí estando en esa tierra, que es Aram, ahí ahí, de ahí salió, ahí es donde Dios le dice a Abraham que se vaya de su tierra y de su parentela. Aquí yo quiero, mis hermanos, que pongamos atención en esto para que definamos que Dios no le estaba, Dios le estaba diciendo, bueno, esto es en mi particular opinión. Dios no le estaba diciendo que dejara básicamente el lugar donde residían para la tierra que le iba a dar, sino que cortara todo lazo con la familia que era de su padre y que ya habían salido de Ur y que iban a Canaán. Entonces, aquí yo pienso que en todo caso Dios le da a Abraham una promesa o le da eh, una propuesta personal. Si nosotros vemos aquí en la de la derecha, que es la traducción al lenguaje actual, que Dios le dice: deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. ¿Sí? Tampoco le dice que se va a ir a Canaán ni que sale de Ur de los Caldeos, sino que le dice: sal de donde estás y ahí donde tú llegues yo te digo dónde vas. Esto a mí desde aquí yo empiezo a pensar que más bien es un mensaje muy personal a Abraham en particular. ¿Sí? Esto a partir de que tal vez podamos nosotros quizás analizarlo con más detenimiento, y sobre todo cuando ponemos aquí en este cuadro comparativo de que Abraham, la promesa de Dios a Abraham es una promesa personal.
Y aquí yo quiero, si ustedes ven del lado derecho, estoy poniendo ahí el Popol Vuh. ¿Alguien sabe lo que es el Popol Vuh? A ver, ¿sabes lo que es el Popol Vuh? No, hermano, es la primera vez que oigo esa palabra. A ver, alguien que Es un sepa. libro, ¿no? Sí, efectivamente. Es un libro bueno, no sé de qué cultura, pero es un libro antiguo, ¿no? Sí, ¿alguien sabe de qué trata ese libro? A ver, adelante, Maribel. Es el libro sagrado del pueblo maya de Guatemala, un texto que narra el origen del mundo y la civilización a través de mitos y leyendas, así como la historia de su linaje. Así es, así es. Se lo estoy poniendo aquí, mis hermanos, porque miren, la Biblia narra el origen de la humanidad y de un pueblo, de una nación, pueblo elegido de Dios. Y vean que ya para esta época, porque se acuerdan que la vez anterior les comentaba sobre las historias de los pueblos mesopotámicos, sobre todo de ahí de una historia que eran las epopeyas de Gilgamesh, que también narraban el origen de la humanidad, el diluvio y ciertas cosas de donde Abraham o la familia de Abraham vivían y estaban inmersos en esa cultura. Y efectivamente lo pongo el Popol Vuh porque es un libro que exactamente trata ese tema, no solamente en el pueblo maya, también hay crónicas, por ejemplo, dentro de los vikingos que narran la creación del mundo y de la humanidad y en otras culturas más. Ahora, aquí esto no deja de ser una narrativa, pero esta similitud que tienen las diferentes culturas de esa época me llevan a pensar precisamente que la Biblia no nos trata de enseñar cómo se creó todo, sino nos trata de enseñar cómo es, vaya, lo que muchos dicen, que yo no lo comparto mucho, pero así es el plan de Dios pero en este caso yo diría para cada uno de nosotros. Desde el origen básico de cada uno de nosotros hasta dónde vamos a ir. Porque ya al final le pongo aquí Israel y pues realmente este es el pueblo de Dios. A partir de Israel, que lo vamos a ver con detenimiento cómo se origina, no el pueblo hebreo. No quiero que esto se tome controversia, pero en realidad el término hebreo se refiere más a una lengua, a un idioma, que son los idiomas semíticos y que hoy actualmente ya la palabra semítico no se refiere a etnias, ya se ha descartado y se refiere a idiomas, a la cuestión lingüística, que tienen similitudes como son el hebreo, el arameo, el árabe, el fenicio, etcétera. Entonces se refiere, y esto se los digo mis hermanos porque se acuerdan que les dije que en la Torre de Babel dice que Dios confundió la lengua de los hombres para que no estuvieran construyendo. Yo diría, bueno, ¿qué caso tiene que, pues al contrario, están unidos, trabajan juntos y pues no es eso lo que a final de cuentas se esperaría de una humanidad organizada? Pero bueno, esto a reserva de entender, de comprender y no de tratar quizás de irnos hacia el lado histórico y tratar de explicar la historia de la humanidad a través de algo que realmente tiene otro propósito. Esto, mis hermanos, bueno, pues ya no fue mucho lo que avanzamos porque está acabando el tiempo, pero bueno, más que nada, quería hacer estas aclaraciones y que los invito a que, la, a que las analicen, que lo vean y que el domingo, aunque no van a estar todos, pero sí hagan sus comentarios, podamos analizar
si hay algo más de dudas, algo que abundar o aclarar, antes de continuar, porque nos quedamos, también vimos la vez pasada este texto de ya que está en Santiago, del libro de Santiago, en el cual afirmábamos que para el conocimiento de la Biblia, que es nuestra herramienta de vida, se requiere mucha disciplina y sobre todo honestidad, sobre todo digo en especial para uno mismo y luego hacia los demás, no tratar quizás de imponer ideas, puntos de vista, sino de que más que nada tratemos de alcanzar la humildad requerida para que entonces se pueda manifestar el auxilio espiritual que nos haga entender plenamente cuál es la buena voluntad de Dios. Esa que está expresada en las Sagradas Escrituras, porque recordemos, mis hermanos, que la Biblia fue escrita bajo la inspiración espiritual. Por lo tanto, la lectura tendrá que ser de la misma manera bajo inspiración espiritual. Por eso, finalmente, una correcta interpretación de la Biblia debe estar libre de condicionamientos e influencias de doctrinas extrañas, de tradiciones, de intereses mundanos o de cualquier otro contaminante espiritual o cultural. Por eso, mis hermanos, con todo esto, digo que a veces es llamativo o quizás se muestre como oportunidad para decir que sabemos mucho porque la Biblia nos enseña toda la ciencia y yo estoy de acuerdo con eso, pero no en el sentido de competir con la ciencia humana. No es el propósito ni es ello. Nos vamos a dar de topes porque fácilmente cualquiera nos puede rebatir cualquier afirmación que hagamos. Entonces yo creo que eso es como algo que no se debe de hacer con la palabra de nuestro Dios y dejar cada lugar en su lugar. Ciertamente podemos echar mano de lo que son otras disciplinas, ciencias, para que podamos entender de la mejor manera la palabra de nuestro Dios, pero no sustituir todo lo demás con simple y sencillamente la narrativa bíblica. Entonces yo quise tomar esto y hacer estas aclaraciones, mis hermanos, para que arranquemos de una manera muy sólida lo que es ya el origen de la Biblia, el canon. Y bueno, mis hermanos, pues hasta aquí voy a dejarle y nos vemos para el domingo. Que Jehová les bendiga y les guarde.